Martín Vizcarra disolvió el Congreso y la expresión de "he decidido disolver" nos trajo a todos a la cabeza el recuerdo de la última vez que un presidente hizo algo parecido, por lo menos en palabras. Y por eso es tan importante establecer las diferencias entre lo que pasó el 5 de abril de 1992 y lo que ha ocurrido este 30 de septiembre del 2019. En 1992 había una crisis, una confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento, y particularmente con la Cámara de Diputados. Y en esta confrontación, en estos tiras y aflojes, se llegó a una situación en la que algunos consideraban que era insostenible. Yo lo recuerdo perfectamente porque estaba entrevistando ese día, es decir, exactamente el día 5 de abril en la noche en la revista dominical, al quien era presidente del Consejo de Ministros en esa época, el doctor de los Heros. Y el doctor de los Heros estaba explicando cómo en situaciones de esta naturaleza estaba previsto por la Constitución de 1979 que el presidente del Consejo de Ministros pudiera pedir un voto de confianza, que en este caso era por segunda vez, y que esto implicaba el cierre constitucional de la Cámara de Diputados. Es decir, que lo que podía ocurrir como salida a la crisis que había en el Perú en ese momento era que se solicitara esta confianza, que evidentemente iba a ser rechazada, y a partir de eso el presidente Fujimori podía proceder a cerrar la Cámara de Diputados y convocar elecciones adelantadas. ¿Esto qué cosa hubiera significado? Hubiera significado darle una salida democrática a una situación de confrontación y de asfixia política. Y hubiera significado, además de eso, la necesaria o el necesario fortalecimiento de los partidos políticos, porque los propios fujimoristas, para ir a esas elecciones, hubieran tenido que organizarse, estructurarse como partidos, definir sus planteamientos, y lo mismo con las otras organizaciones políticas. Pero eso no ocurrió. En el momento que el doctor Alfonso de los Heros me estaba hablando de lo que él pensaba que debía ser la solución a la crisis, había un golpe de Estado. Ya había un golpe de Estado. Los dueños de los más importantes medios de comunicación eran trasladados como secuestrados al Pentagonito para informarles que simplemente a partir de ese momento desaparecía el Congreso de la República, intervenían el Poder Judicial, intervenían prácticamente todas las instituciones nacionales. Fue una opción, y fue una opción autoritaria que le dio las espaldas al país de tener la posibilidad de fortalecer su democracia, y lo que hizo fue debilitarla y concentró el poder, aprovechando la eventual popularidad con la que contaba en ese momento Alberto Fujimori. Entonces sí hay una diferencia muy importante, porque no hubo gente en las calles apoyando el golpe de Alberto Fujimori, pese a que la mayoría de la gente lo tomaba con simpatía por el profundo descrédito de la clase política de esa época. Lo que había en la calle era tanques. Se militarizó la sociedad en esos días, se intervino los medios de comunicación, se asaltó el Poder Judicial, desaparecieron archivos y expedientes enteros. Es decir, no es una situación desde ningún punto de vista comparable con lo que estamos viviendo hoy. La convocatoria de elecciones a un Congreso Constituyente fue el resultado de una enorme presión y negociación en la que la comunidad internacional tuvo un papel muy importante, pero no fue el resultado de una dádiva o de un objetivo del gobierno de Fujimori. Ellos querían quedarse en el poder por tiempo indefinido. Hoy vivimos una realidad completamente distinta. Tenemos una clase política absolutamente desacreditada ante la conciencia de los ciudadanos. Una clase política que ha probado a lo largo de las últimas décadas que no solamente es corrupta, sino que es absolutamente ineficiente. Y la gente está harta, y la solución que proponía el presidente Vizcarra terminaba siendo salomónica, porque era: vayámonos todos, que se vaya el Congreso, que se vaya el Ejecutivo, y que se convoquen elecciones adelantadas y se produzca una renovación, cuyo resultado iba a ser de todo modo mejor a lo que tenemos hoy. De eso es imposible que las cosas no sean mejor, de la vergüenza que hemos tenido hasta ahora en el Congreso de la República, para empezar.
Y la respuesta del Congreso de la República fue increíble, porque lo que hizo el Congreso de la República es, después de mecer al presidente y al presidente del Consejo de Ministros en diálogos absolutamente infructuosos y mentirosos, hay que decirlo, porque lo que se estaba preparando era la vacancia de Martín Vizcarra, fue archivar el proyecto de adelanto de elecciones en una comisión. En la Comisión de Constitución ni siquiera llegó al Pleno para el debate. ¿Por qué? Porque había un plan en marcha. Y el plan en marcha era declarar la vacancia de Martín Vizcarra, tomar el control del Tribunal Constitucional, poner a Mercedes Arauz de presidente. Incluso ya estaban discutiendo quién debía ser el presidente del Consejo de Ministros. Estaba todo articulado para tomar el poder en términos reales y efectivos por parte de la mayoría del Congreso de la República. El tema es que en este contexto se produce el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que se hace no porque los plazos hayan vencido y que se hace no porque sea una necesidad de renovación. Estaban desesperados porque necesitaban cambiar la composición del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque con este Tribunal Constitucional, que con todos los defectos que tiene, no era ninguna garantía para que se aprueben, por ejemplo, decisiones sobre la prisión preventiva, o se aprueben habeas corpus como los presentados por Keiko Fujimori, o se tomen decisiones como las que en algún momento se va a pretender tome el Tribunal Constitucional, diciendo que todos los procesados por haber recibido financiamiento ilegal para sus campañas electorales en realidad tienen que ser procesados según la nueva ley, que es más bien benévola, y no por estar implicados en delitos de corrupción y de lavado de activos. Todas estas cosas las tiene que discutir el Tribunal Constitucional, y necesitaban cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional desesperadamente, y por eso hicieron lo que hicieron. En 30 minutos recibieron las propuestas, no hubo entrevistas ni siquiera a nivel de comisión de los candidatos, no hubo ningún interrogatorio de ninguna naturaleza, no hubo ninguna transparencia en el proceso, y quisieron imponer esta votación al caballazo, porque el objetivo era cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese contexto, con la negativa de adelantar las elecciones y con la desesperación por el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional para aprovechar su eventual mayoría en el Congreso y a partir de esto tomar el control real del Tribunal Constitucional, es que el presidente del Consejo de Ministros plantea la necesaria modificación, que es además una modificación razonable de los mecanismos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ya ocurrió en algún momento anterior, es decir, la trampa, y hay que decirlo con crudeza, el hueveo. O sea, te doy el voto de confianza, pero hago lo que me da la gana. Es decir, te doy el voto de confianza, como ya ocurrió, diciendo, voy a aceptar que no haya elección de congresistas, pero te hago trampa y te saco la vuelta a la hora que de la bicameralidad, donde resulta que el congresista que es diputado ahora, mañana puede ser senador, y el que es senador ahora, mañana puede ser diputado. Y de esa manera le haces trampa a ese espíritu de renovación que era el que estaba planteado en que no hubiera reelección. Entonces ahora estaba pasando lo mismo. Es decir, estaba en discusión si las reglas con las que se iba a elegir el Tribunal Constitucional debían ser cambiadas o no. Y lo que decide el Congreso de la República en medio de la trifulca que vivimos, por eso para muchos ha sido sorprendente lo que ha pasado, pero eso era lo que estaba en pugna. Es decir, cuando Salvador de Solar trata de entrar al Congreso y no lo dejan, es porque si entra al Congreso tiene la posibilidad de hablar, y eso lo sabía la gente de la mesa directiva y de la mayoría del Congreso. Y al hablar, Salvador Solar podía hacer lo que hizo. Y lo que hizo fue decir, no pueden elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, tienen que discutir la cuestión de confianza que he planteado, tienen que discutir la modificación de las reglas de juego. Y ahí es donde Salvador del Solar dice, hago cuestión de confianza por esto, y pese a ello, lo despachan y proceden a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, por lo menos a 2, eligen a 1, porque no les alcanzan ni siquiera los votos. Pero ese uno puede cambiar las decisiones del Tribunal Constitucional, que es lo que esta gente está buscando. Entonces, se justifica que el presidente haya cerrado el Congreso, haya disuelto el Congreso, porque el Congreso le ha dado la espalda a la solicitud de confianza, pese a que después votaron a favor.
O sea, yo voy a elegir y empiezo a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional como me da la gana y bueno, pues voy a discutir tu proyecto y te doy el voto de confianza. Eso es una broma, eso es una falta de respeto. Lo que vino después fue peor, porque el Congreso, que acusa al presidente de la República de haber violado supuestamente la Constitución, lo que hace es simplemente pasarse por encima de la Constitución de una manera grotesca. Lo que procede cuando el Congreso considera que el presidente ha disuelto ilegalmente el Congreso es abrir un proceso, es denunciar al presidente por infracción constitucional. Y eso tiene procedimientos que marca la Constitución y la ley. Y esos procedimientos son engorrosos, pues son largos, no lo puedes hacer en media hora. Y lo que han hecho es suspender por 12 meses al presidente, hacer juramentar a la pobre Mercedes Arauz, que ayer daba pena con la cara que tenía, con la congestión que tenía en la cara de no saber qué hacía metida en este enredo, porque no es presidenta de nada, porque además no tenía que juramentar si las cosas las hubieran hecho correctamente, porque era la sucesión normal. Es como que cada vez que se va de viaje el presidente tiene que juramentar el vicepresidente que se queda a cargo. O sea, ni siquiera las formas más elementales se han respetado. Entonces es cierto, hay una controversia con respecto a la constitucionalidad perfecta de la decisión tomada por el presidente al disolver el Congreso, interpretando que el Congreso le ha dicho que no. Claro que le ha dicho que no al Congreso. Si el presidente está diciendo, no elijan a los miembros del Tribunal Constitucional hasta después de cambiar las reglas, y lo que hace el Congreso inmediatamente, sin someter a discusión la propuesta del gobierno y sin aprobarla, con las viejas reglas, cambian a 2 miembros o pretenden cambiar a 2 miembros del Tribunal Constitucional. Eso es un no, acá y en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente cuenta con el respaldo de la gente, de los alcaldes, de los gobernadores, la mayoría de ellos, de las Fuerzas Armadas, que han tomado una posición de neutralidad y serenidad, pero le han dado el respaldo a Martín Vizcarra, y falta ahora saber lo que va a pasar en la comunidad internacional. Pero lo que está claro es quién ha ganado y ha perdido en esta batalla. Y quienes perdieron fueron quienes pretendían vacar a Martín Vizcarra y poner prepotentemente a Mercedes Arauz a cualquier precio en la presidencia de la República. Y esto era solo el comienzo de una operación, porque el siguiente paso de esa operación es que el señor Chávarri vuelva a ser fiscal de la Nación, que el equipo Lavajato pierda a sus líderes como Rafael Vela, y que además el acuerdo con Odebrecht no se ejecute. Eso es el plan, ese es el plan, es decir, la impunidad. Es decir, la discusión, y esto es una cosa que hay que entender, sobre si debe proceder o no la elección del Tribunal Constitucional y bajo qué formas debe hacerse, no es una discusión formal y legalista. Es la desesperación de gente que necesita una composición de miembros del Tribunal Constitucional que se la deban, que sean incondicionales y que resuelvan a favor de ellos cuando el Tribunal Constitucional va a tener que tomar decisiones trascendentes en la lucha contra la corrupción. Entonces quieren a su gente ahí para que resuelva por ellos, para que el Perú no tenga justicia. Entonces yo creo que lo que ha pasado es trascendente realmente. Es difícil, no es el camino que se hubiera querido si las cosas se hubieran hecho de otra manera, pero para eso hubiéramos requerido otros actores en la vida política nacional. Pero lo que no debe olvidar Martín Vizcarra es que si bien ha ganado ahora una batalla contra quienes estaban conspirando con él para derrocarlo, tiene una deuda con el país. Porque el país no solamente espera de él que cumpla su promesa de lucha implacable contra la corrupción, lo cual no significa solamente apoyar al equipo Lavajato y apoyar a todos los fiscales que están luchando contra la corrupción, sino desmontar todos los sistemas de corrupción que existen en el país, pero además gobernar el país. Gobernar, resolver los problemas de la reconstrucción, de la inseguridad, de la crisis de la salud pública, de la educación pública, todos los problemas que agobian a los peruanos, que están exigiendo solución, problemas para los que hay recursos, pero que por la ineficiencia y por la enorme e impresionante cantidad de trabas que existen para hacer cada cosa en el Perú no se están haciendo. Por eso, Martín Vizcarra ha ganado esta batalla. Pero lo que ha ganado también es la responsabilidad ante el país,
de hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Él también está a prueba.